Amén. Le doy un grande Dios te bendiga a cada uno de los que están sintonizados con nosotros en esta tarde. Amén. Los agradezco cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Un abrazo en el Señor a nuestros pastores Marilena Soto y Freddy Soto. Amén. Unos pastores siempre ahí en la brecha para ayudarnos y para darnos ese ánimo, esa palabra. Amén. Básicamente el trabajo que tienen que hacer los pastores para sus ovejas. Amén. Y pues nosotros como ovejas obedientes seguimos adelante porque Dios ha puesto en nuestro corazón este llamado de querer platicar con ustedes todos los sábados a las 4 de la tarde y traerle un estudio, una reflexión, si quieren llamarle eso, para poder compartir la palabra tan bonita del Evangelio con cada uno de ustedes. En esta tarde estamos en vivo en Facebook, en la página Este es tu tiempo, y ese es el nombre de nuestro programa radial que sale todos los sábados a las 4 de la tarde, gloria a Dios, tiempo central. Si nos están oyendo en esas áreas de Tallahassee y más allá de Jacksonville, pues empieza a las 5 de la tarde porque es tiempo Eastern Standard Time, amén. Y pues sí, somos un programa radial de la Iglesia Latinos Unidos en Cristo. Mi nombre es Freddy Malpica, un siervo de Dios, simplemente un siervo de Dios aquí para compartir la palabra con ustedes, amén. Vamos a entrar a la palabra rapidito porque el tiempo es limitado. Nada más tenemos una horita para conducir, yo creo que se dice así, el programa radial, y ya empezamos el programa radial nada más en el radio. La parte de Facebook es nada más el mensaje, amén. Es la única parte que podemos compartir en el Facebook, es esa parte. Ya empezamos el programa y vamos a seguir adelante, amén. Un saludo a todos los confinados, amén, que los vimos el jueves. Tuvimos un estudio bien bonito ahí. Estábamos estudiando el Sermón del Monte con Jesucristo y fue algo bien especial con mis hermanos de la prisión en Milton, amén. Yo los quiero mucho a esos hermanos y ellos siempre están atentos, están ahí apoyándonos a nosotros, ayudándonos, orando por nosotros y nosotros igual por ellos, amén. Y pues cuando estaba ahí me mencionó uno de mis hermanos que ya pronto él va a salir, y él no es el único. Hay unos cuantos que ya por fin, gracias a Dios, van a ponerse libertados físicamente de esa cárcel, aunque que sabemos que en el nombre de Jesús ellos están libertados en espíritu, amén, porque tienen a nuestro Jesucristo como su Salvador y tienen el Espíritu Santo morando en ellos, amén. Y entonces pues sí, me estaba mencionando mi hermanito, que ya viene el tiempo donde va a ser suelto, por decir, y lo van a llevar para su patria otra vez. Y yo quería hablar un poquito de cómo tenemos que comportarnos cuando ya venga el momento tan dulce de por fin salir de la cárcel y poder estar con nuestros familiares otra vez, nuestros amigos, toda esa gente. Tenemos que entender, y esto aplica a mucha gente, no nada más a los confinados, esto aplica a mucha gente, porque muchos de nosotros tenemos un carácter, por decir, en donde nosotros pues estamos rápidos para ponerlos en la defensa, amén. Rápidos queremos defender nuestra posición, nuestro pensamiento, nuestras palabras, lo que sea. Y pues como hijos de Dios, transformados a través del Espíritu Santo y con la bendición de Dios y misericordia que Dios tiene para perdonar nuestros pecados, hay cambios que tienen que pasar adentro de nosotros con nuestro carácter, amén. Entonces pues yo quería hablar un poquito de Esteban y la situación que él pasó, la prueba, el proceso que él pasó, que está documentado en nuestra Santa Biblia, amén. Y yo quiero hacer énfasis en su comportamiento a través de la situación, amén, porque yo creo que él da el ejemplo perfecto de cómo nosotros tenemos que comportarnos en ciertas situaciones, amén. Entonces pues el verso que tengo para el tema de esta tarde se encuentra en Santiago capítulo 1 verso 12, amén. Y rapidito me disculpo si digo algo en español que no es correcto. El español es mi segundo lenguaje, inglés es mi lenguaje
que aprendí cuando era niño y el que uso 90% del tiempo. Muchas veces estoy pensando en inglés y tratando de predicar en español o dar unos estudios en español, y pues a veces la lengua se me pues tropieza y no digo las cosas bien o no tengo una palabra correcta, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo ustedes me van a poder entender, van a poder obtener la información, el mensaje, como tú quieras decirlo, de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Entonces, pues vamos a leer este verso. Y dice en Santiago, gloria a Dios, Santiago capítulo 1, verso 12, dice así. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, amén, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Énfasis aquí, porque empieza el verso diciendo bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero hay un semicolon ahí, ¿ok? O sea, indicando que ese es el primer pensamiento de esta oración. Entonces sigue la oración diciendo, porque cuando haya resistido la prueba, pausa otra vez, recibirá la corona de vida, pausa, que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay un cama ahí, pero no sé decirle esa palabra en español, pero hay una indicación cuando se lee esta oración que se tiene que hacer una pausa para poder entenderla cuando se lee. Amén. Y entonces pues aquí Santiago está poniendo todas estas cosas en línea, diciendo bienaventurado el que haga ... Y el segundo punto aquí es porque cuando haya resistido la prueba. Amén. Vamos a hablar un poquito de quién era Esteban. Amén. Pero primero quiero compartir una historia. Amén. Esta historia yo no la escribí, la leí. Yo soy un estudiante de la palabra y pues esta historia estaba en uno de los libros que estaba estudiando. Amén. Aunque todos nosotros somos estudiantes de la palabra. Amén. Pero yo estoy cogiendo unos cursos ahí que me guían. Amén. Entonces dice la historia es así, o el cuento es así. Hace muchos años un ministro de una creciente congregación fue interrumpido durante su sermón dominical. Una joven de mala reputación en la comunidad caminó hacia el púlpito con un bebé llorando en sus brazos. Lo empujó a los brazos del ministro. O sea, puso el bebé de sus manos y se lo empujó al ministro. Y ella anuncia en voz alta: es tu hijo, cuida de él. Luego se dio la vuelta y salió, dejando al ministro sin palabras. La congregación comenzó a susurrar y murmurar. Algunos sacudieron la cabeza en señal de desaprobación. Muchos se fueron. Aunque el ministro negó ser el padre del niño, su ministerio se arruinó. La iglesia se dividió y su reputación en la comunidad se arruinó. El ministro llevó al niño a su casa y lo crió con todo el amor debido a un hijo. Él enseñó al niño a amar y servir al Señor. Mientras tanto, continuó ministrando a los que lo tendrían, principalmente a los miembros más bajos de la sociedad. 10 años después reapareció la mujer en la misma iglesia donde ella había dejado a su hijo con el ministro. Ella vino al altar a arrepentirse. Ella admitió públicamente que había mentido. Desesperada y cansada, había decidido dejar al chico con el ministro que nunca había conocido antes de ese momento. Que cambió de opinión. La manera amable y amorosa en que el ministro había criado al niño ante falsas acusaciones y una vida
en ruinas. A veces la piedad de una persona puede llevar a ataques viciosos y injustos. Pero aquellos que responden de manera piadosa pueden hablar más poderosamente que cualquier sermón sobre la fidelidad, el perdón y el amor de Dios. La vida, el mensaje y la muerte de Esteban hablaban de maneras que no podían ser ignoradas por los que lo atacaron. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo es los puntos o la importancia o la énfasis que este cuento está tratando por decir, poner adelante. Jesús habló mucho con su boca cerrada. O sea, enseñó mucho con su boca cerrada cuando dejó llevarse al matadero como el cordero, inocente, sin mancha, para los pecados del mundo. No pecado de él, pecado del mundo. Igualmente con este ministro, aunque él sabía que era falso la acusación, como tenía el amor de Dios y el Espíritu Santo morando en él recibió ese niño inocente y lo crió con todo el amor posible, todo el amor debido a un hijo, aunque no era hijo de él, ni conocía a la mujer que lo acusaba, pero lo crió en los caminos de Dios con todo el amor debido a un hijo. Para hacer eso uno tiene que tener a Dios en su corazón, uno tiene que tener el Espíritu Santo, pero uno tiene que estar empapado en el Espíritu Santo para poder no culpar a ese niño y hacerle la vida imposible a lo que se está criando. Porque una persona sin Dios le hubiera tenido un odio, le hubiera echado la culpa, lo hubiera maltratado, lo hubiera criado como sea. Pero este ministro tenía el Espíritu Santo. Este ministro sabía lo correcto, sabía lo que se tenía que hacer, no importando la situación. Él sabía lo que él tenía que hacer para cumplir, no nada más con ese niño, pero con Dios primeramente. Amén. Esteban también da un ejemplo bien grande de este comportamiento. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6, verso 5. Amén. Y vamos a leer un poquito de Esteban. Y entonces dice aquí en este verso: agradó la propuesta a toda la multitud. Ellos estaban hablando de una propuesta que había sido puesta en sitio, por decir, o en, ¿cómo decir?, en comunión con los miembros. Había un problema que se tenía que resolver, y por falta de tiempo voy a hacer un resumen. Pero básicamente había un problema donde se necesitaba hombres de Dios para poder corregir el problema y seguir adelante sin interrupción en la casa de Dios. Y entonces pues ellos escogieron unos hermanos para poder traer esta obra a luz. Y dice aquí que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Él era uno que fue elegido para este grupo, para resolver. Y le explica el carácter de este hombre en esta manera. Esteban dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo que él era un varón lleno de fe. Si está lleno de fe es porque es un hombre que tema a Dios y es un hombre que vive de acuerdo a la doctrina que está enseñada en las Escrituras. Amén. Y aunque Esteban en este momento no tenía el Nuevo Testamento, pero tenía suficiente información para saber cómo vivir de acuerdo a lo que Dios quería, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Vemos que era un hombre con mucha fe y lleno del Espíritu Santo, o sea, respaldado por Dios. Amén. Porque recibió el regalo del Espíritu Santo. Amén. Y dice aquí en Hechos 6:8, dice: y Esteban lleno de gracia y de poder. Mira para allá.
No nada más era un hombre de fe. Y entonces, como era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, estaba también lleno de gracia y de poder, porque el Espíritu Santo nos da la autoridad y el poder para ser testigos de Dios correctamente, para poder predicar su palabra, para poder dar testimonio de la doctrina que se enseña en la Santa Biblia. Amén. Son ciertas cosas que tenemos que tener básicas. Tenemos que tener fe en Dios. Y Dios responde dándole el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos da ¿qué? Poder para ser testigos ahí con autoridad. Amén. La autoridad que nos da el Espíritu Santo. Y dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira cómo Dios usaba a este hombre. Dios lo usaba grandemente, porque dice aquí que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ya está estabilizado que este hombre era usado por Dios. Un hombre de carácter bueno. Un hombre haciendo las cosas de acuerdo al Señor, a la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, pues, ¿qué hacía Esteban? Bueno, él hacía obvios prodigios y señales entre el pueblo, pero ¿a dónde? Pues Esteban fue un predicador que predicó el evangelio en las sinagogas. Amén. Él predicaba en las sinagogas, igual como vemos cuando leemos la Biblia, que vemos que cuando Pablo estaba en sus misiones, él también iba directamente a las sinagogas. Amén. Para poder ¿qué? Predicar el nuevo evangelio a los judíos. Amén. Entonces, pues, Esteban era, por decir, uno de los primeros, amén. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba predicando la palabra de Dios, amén. Y entonces, en Hechos 6:9 podemos ver que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, así se llamaba la sinagoga de los libertos. Ok, no quiero confundir a nadie. Hechos 6:9. Y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y entonces lo que podemos ver aquí es que quien en el Nuevo Testamento era también de Cilicia. En inglés se dice Cilicia, me perdonan si en español es un nombre diferente. Pero de Cilicia, de esa área, vino Saúl, o sea, Pablo, ¿verdad? Que usaba el nombre Saulo o Saúl antes que lo llamaban Pablo, amén, porque tenía dos nombres. La costumbre antes era tener dos nombres, uno judío y uno romano, amén. Entonces dice aquí, Tarso, que es la ciudad donde vino Saulo, era una ciudad en Cilicia. Ya que en Hechos 8:1 nos enteramos de que los que mataron a Esteban pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De Saúl. Tremendo esto. Hay una conexión entre estos dos hombres. Estos dos hombres usados grandemente por Dios. Pero en este momento, Pablo o Saulo, usa su nombre Pablo, que es más común, amén. No estaba en los caminos de Dios todavía, tú sabes. En ese momento todavía era el mero estudiante de Gamaliel y fariseo, pero hasta la muerte en ese momento. Y él perseguía la iglesia. Y da la casualidad que cuando Esteban estaba predicando en esta sinagoga, que gente de esta ciudad donde vino Pablo estaban ahí presentes. Gloria a Dios, aleluya. Se me está yendo el tiempo, voy a ir un poquito más rápido, amén. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues pasó lo que siempre va a pasar, amén. Vino una prueba, amén, aleluya. Los cristianos estamos acostumbrados a esto, brother. Cuando Dios te va a usar o cuando te está usando y te da victorias grandes, esas victorias es para prepararte para lo que viene, para darte fortaleza para lo que viene, porque el mundo no quiere oír la palabra de Dios. Son pocos que cuando oyen la palabra de Dios por primera vez se arrepienten sinceramente.
de mi experiencia personal, a mí me ha causado mucho trabajo poder comunicar la palabra de Dios, el Evangelio, a la gente que yo conozco. Y es porque inicialmente la carne se sube en defensa y no quieren oír lo que no le conviene supuestamente a ellos en ese momento. Ese es el pensamiento de ellos. ¿Quién quiere oír que hay restricciones a algo que ellos ven que es fundamental a su vida? Nadie los quiere oír. Pero en este caso Esteban estaba predicando el Evangelio, estaba predicando a los judíos, o sea, a fariseos y gente judía que sabían el judaísmo, sabían la ley y estaban en la sinagoga. Y aquí viene Esteban a predicar que Jesús es el Mesías, algo que ellos no querían aceptar en ese momento. Amén. Pues entonces, ¿qué pasó? Pues igual como le hicieron a Jesús, la sinagoga se prendió contra él. Amén. Se rebeló contra él por decir. Pero, ¿qué pasó? Cuando ellos estaban discutiendo con él, amén, porque dice aquí en Hechos 6:9 que disputando con Esteban, todos ellos en la lista, todos de la sinagoga, todos de Cyrene, todos de Alejandría, todo lo de Cilicia, todo de Asia, todos los que estaban de esos diferentes sitios en la sinagoga presente empezaron a disputar con él, o sea, a discutir con él, a pelear lo que él estaba tratando de decir. Y en Hechos 6:10 podemos ver que ellos tenían dificultad. ¿Por qué? Porque dice, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu, ¿ok? Con la E mayúscula, o sea, Espíritu Santo, con que hablaba. Oh Santo Dios, aleluya, tú eres bueno. Es que cuando Dios está respaldándote, la gente no van a poder contigo, porque es Dios el que da la sabiduría. El hombre, a lo mejor nosotros nacemos con ciertas habilidades, con cierto potencial, y Dios a lo mejor le ha dado a cada uno su don. Pero cuando uno usa esas capacidades, ese potencial y esos dones que Dios te ha dado para la honra y la gloria de Dios, aleluya, el Espíritu Santo viene y Dios te respalda y te da las palabras y te da la sabiduría para poder hablar la palabra como se tiene que hablar en el momento indicado. Amén. Gloria a Dios. Y así estaba Esteban. Entonces, ¿por qué pasó? Ellos no les gustó ni un chin, ni 1%. Y entonces dice aquí en Hechos, capítulo 6, verso 11 al 14. Miren lo que hicieron esta gente. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mira para allá. Empezaron las mentiras y la distorsión de su mensaje. Miren lo que hicieron. Y después dice, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mira para allá, semejante mentira. Y ahora ellos mismos diciendo enfrente de por decir hoy en día la corte, ¿verdad? Hoy en día tenemos la corte, tenemos el juez. Pues igual ellos tenían el Sanhedrin, no sé cómo decir eso en español, pero ellos tenían su grupo. Amén. Juanito, dime cómo es. Sanhedrin, ¿así? Sí. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por mis hermanos que me ayudan. Amén. Un Dios te bendiga bien grande. Mi hermano Ángel Luis y mi hermano Juan Bautista. Amén. Juan Isleño, que siempre están ahí para ayudarme. Gloria a Dios, aleluya. Pues sí, en ese tiempo pues ellos tenían ese grupo. Entonces ellos eran como ir para la corte. Y entonces este testigo falso diciendo estas cosas, acusándolo que él estaba haciendo blasfemias, que sabemos que en el tiempo de antes y hasta hoy eso es algo súper grande. Amén. Y eso es lo que ellos estaban diciendo. Amén. Y entonces
decían, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mira para allá, distorsionando el mensaje que él había dado, porque jamás él había dicho esa cosa, pero cambiando unas palabritas por aquí y por acá pudieron cambiar el mensaje entero. Eso es lo que hace el enemigo. Le pone esas cosas en el corazón de la gente que ya están duros de corazón y hace que ellos hagan cosas que no son correctas contra nosotros, injustamente acusándonos y atacándonos. El cristiano debe de esperar esas cosas. Cuando tú vayas a evangelizar a ciertos sitios, cuando tú vayas a hablar a la gente, va a llegar un momento donde alguien va a decir semejante cosa de ti. Va a decir semejante cosa del mensaje que tú estás tratando de predicar. Van a torcer tu palabra y van a tratar de poner la gente contra ti. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere perturbarte. El enemigo quiere pelear contigo, hacerte la vida difícil, ponerte miedo, poner contienda dentro de ti, tu familia y tus amigos, traer problemas. Confinado que sale de la prisión, o cualquier persona que es un cristiano nuevo y va a hablarle a su familia, a sus amistades. Prepárense, oren, ayunen, lee la Biblia y tenga toda la fe en Dios, porque Él te va a respaldar si tú estás caminando de acuerdo a su voluntad. Porque esas cosas van a pasar. Y yo no estoy tratando de declarar eso sobre tu vida, pero sí quiero que tú estés preparado, porque tú no quieres dañar tu comunión, tú no quieres dañar tu testimonio, tú no quieres dañar todo lo que Dios ha hecho en tu vida por causa de enfogonarte y hacer una reacción incorrecta contra el enojo o lo que sea, cualquier emoción que te entre cuando ellos empiecen a atacarte, o cuando ellos empiecen a dudarte, o cuando te digan cosas que te causan a sentirte ofendido. Tranquilo, que Dios está contigo. Tranquilo, que el Espíritu Santo va a trabajar, pero tú tienes que seguir adelante. Amén. Y entonces, de la reacción de la multitud, parece que los testigos falsos dieron suficiente testimonio falso y sus palabras para enfurecer a la multitud. Amén. Esto no fue difícil cuando el cargo de predicar contra la ley se hizo contra un judío griego. Mira para allá como el enemigo usa a la gente. Porque antes habían los judíos puros y también habían judíos griegos. Amén. Porque en ese tiempo había el helenismo, ¿verdad? O sea, había un cambio grande donde el lenguaje griego era dominante en ese tiempo. Amén. Todo el mundo hablaba griego. Y esa cultura se estaba regando como un fuego sobre todo ese sitio. Las culturas y las normativas de los griegos estaban echando pedazos y ganándole a las culturas que ya existían. Y los judíos no queriendo caer otra vez como cayeron antes con la idolatría, cuando fueron cautiverios o fueron cautiverios de Babilonia, tratando de mantenerse puros. Tienen un montón de reglas para mantenerse puros, amén. Pero también ellos también tenían como un racismo, si lo quiere decir, porque si tú no eras puro, ya te miraban con el ojo virado. Si tú eras judío pero griego, ya más o menos no tenía la misma credibilidad como los puros, amén. Ya en los ojos de ellos, o por decirle, estaban buscando la razón para empezar algo contigo. Y entonces por la multitud que estaba oyendo todas estas cosas, sabiendo que él era un judío griego, pues más fácil todavía se enfogonaron y empezaron el problema, amén. Se me está acabando el tiempo, voy a tener que cortar esto un poco. Pero para avanzar un poquito en este mensaje, amén, esta gente pudieron acusarlo y cuando él trató de dar una defensa, una apología, amén, un apologetic response, para esos que son bilingües, para que me entiendan, los que son bilingües me ayuden ahí también, ¿ok?
Una apología es una defensa, pero no una defensa con enojo, una defensa que va a ofender. No, es una defensa nada más declarando la verdad que tú tienes para respaldar lo que tú crees. Y él dio una apología ahí que se puede leer en Hechos 7, un montón, son como 35 versos, empezando en Hechos 7, verso 1. Y tú puedes leer ahí que él da toda la historia, empezando desde cuando Dios se reveló a Abraham. Y habló con todo el linaje hasta llegando a los patriarcas. Y explicó todas esas cosas. Y él le habló a ellos como los hermanos que son, porque él no veía lo que ellos veían. A él no le importaba que él era griego y ellos no. Él lo que le importaba que ellos eran sus hermanos en Dios. Él los veía como sus hermanos en Cristo y quería compartir esta palabra con ellos, esta verdad. Amén. Y podemos ver 4 caracteres de cuando Dios te llama o cuando Dios te manda a hacer algo. Tú vas a ver que cuando Dios te llama, Él lo hizo a sí mismo con Abraham. Dios se apareció a Abraham. Dios estaba con Josué. Moisés fue llamado por Dios. Tú vas a sentir el Espíritu Santo llamándote para hacer cosas. Tú vas a sentir el Espíritu Santo llamándote a hacer algo. A lo mejor el Espíritu Santo te toca para hablarle a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu esposa. Yo no sé con quién tú vas a empezar, pero lo importante es que tú empieces con uno de ellos y siga adelante. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Tú le pides a Dios en oración y ayunos y tú le pides que te guíe y Él te va a decir y te va a indicar. El Espíritu Santo te va a guiar. Y ese va a ser el llamamiento, amén. Y entonces dice aquí, empezando otra vez con Abraham, Abraham tuvo que decidir abandonar a Mesopotamia, que estaba altamente desarrollada. O sea, él tuvo que hacer una decisión de irse de su zona de comportamiento, de lo que él se estaba acostumbrado, del sitio donde él tenía todo. Él tuvo que hacer una decisión para apartarse de todas esas cosas y entrar a algo desconocido. Amén. Josué también tuvo que fue fiel durante sus aflicciones. Tenía que seguir adelante, tenía que tener esa fe, no importando las aflicciones. Amén. Moisés se identificó con sus hermanos, aunque fue enseñado en la sabiduría de Egipto. ¿Ve? Él fue criado y enseñado en la sabiduría de Egipto, pero tuvo que hacer una decisión a identificarse con su gente, con su raza, con esos que tenían que ser liberados. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y también va a pasar un tiempo donde vamos a tener dificultades. Podemos ver aquí que Abraham no tenía tierra ni hijo y la promesa parecía muerta, pero es que él todavía no podía ver lo que venía. Dios lo podía ver, Dios puede ver todo el panorama. Él sabe lo que te está prometiendo, lo que te va a dar. Pero cuando le dio la promesa en ese momento específico, él no tenía ni suficiente tierra para pisar con su pie. Y no tenía hijo. Amén. Pero a pesar de eso, tuvo fe. Gloria a Dios. El sueño de Josué apareció perdido en sus aflicciones, pero tenía fe. Moisés pasó años en el exilio y el rechazo, pero él regresó. Dios lo llamó y él regresó. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque va a haber un tiempo de vindicación. Va a haber un tiempo donde espiritualmente tú te sientes muerto, pero Dios te va a vindicar. Amén. Y dice aquí, la posteridad de Abraham ganó la tierra. El sueño de José se hizo realidad. Moisés llegó a ser reconocido como un hombre dominante en la historia de Israel. Dios te va a dar la victoria a usted también. Nada más me quedan unos minutitos, yo creo que tengo como 6 minutos. Voy a seguir adelante a lo más importante.
cuando pasó todo esto con Esteban y lo acusaron, básicamente la gente se enfogonaron y lo agarraron y le cayeron encima, básicamente. Y lo llevaron fuera de la ciudad. Y la costumbre en esos tiempos, cuando ellos iban a hacer, a apedrear a alguien, la costumbre era llevarlo a un sitio donde había una altura 2 veces la altura del hombre. O sea, si él midía 6 pies, entonces lo llevaban para un sitio que era 12 pies o más y lo tiraban. No que lo empujaban, lo tiraban. Mira lo que él estaba sufriendo. Mira lo que él pasó por ser testigo fiel a Dios, por predicar la palabra fielmente. Lo tiraron. Y si la persona no se moría de caer abajo, en la parte de abajo, sino si la caída no le rompía el pescuezo o sea, el cuello, o lo mataba, si todavía vivía, ellos bajaban a un priest, o sea, como decir un sacerdote, lo bajaban a donde estaba el que iban a pelear para ver si estaba muerto. Y si no estaba muerto, uno por uno ellos venían con una piedra y la dejaban caer desde allá arriba, de donde estaban los 12 pies o más, para que cayera encima de la persona. Uno por uno tirando, soltando esas piedras. Y en ese momento, cuando eso estaba pasando, tú sabes qué fue la reacción de Esteban. Esto es lo importante aquí. La reacción de Esteban era así. Primeramente él hizo una oración y le pidió a Jesús que recibiera su espíritu, su alma. Eso fue lo primero que hizo. Y después de eso, cuando casi ya iba a morir, su última petición fue una oración. Una petición para que Dios no le contara esto, lo que ellos estaban haciendo contra ellos. Básicamente estaba pidiendo que Dios los perdonara del pecado que ellos estaban haciendo en ese momento. Mira para allá, como él tenía su mente en Dios, él no tenía su mente en la situación, en la circunstancia, por decir, en el hecho que lo estaban matando en ese momento. Él no tenía ira, él no tenía enojo, él no se sentía como una víctima, al contrario. Sabía que estaba cumpliendo con lo que Dios tenía para él. Eso es lo que él estaba haciendo. Y así mirando al cielo, él podía ver a Dios y a Jesucristo parado en el lado derecho de Dios, ya preparándose para recibir su siervo fiel. Porque en la palabra leemos que Jesús va a estar sentado a la diestra del Padre. Pero cuando Esteban lo vio, él estaba parado a la diestra del Padre. Que podemos entender que a lo mejor él estaba ya preparándose para recibir su siervo fiel. Gloria a Dios, aleluya. Tengo 4 minutos, ya me dieron el señal. Voy a tratar de cerrar esto lo más rápido posible, pero sin perder lo que quiero hacer énfasis. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre murió, pero él murió dándole una petición a Dios que los perdonara a esa gente que estaban parte de ese masacre. Y convirtiéndose como un mártir y ellos derramando la sangre de él en la tierra. Te digo que esa sangre fue como si fuera sembrado ahí un fuego del Espíritu Santo, porque después de eso la iglesia se disparció y fue a un montón de sitios. ¿Tú sabes a qué? A predicar la palabra en otros sitios. Se fueron. Empezaron a predicar la palabra en todo sitio. No pudieron apagar el fuego del creyente, no pudieron apagar el Espíritu Santo adentro de Esteban y adentro de todos esos que creían a Dios. No lo pudieron apagar, no pudieron apagar lo que Dios tenía preparado, no pudieron terminar con eso. Gloria a Dios, aleluya. Y eso te digo a ti, cuando tú vayas a salir de esa cárcel, cuando tú vayas a lo mejor a visitar tu familia o que sea la situación, cuando tú vayas a hablar con tu familia, no dejes que sus reacciones, sus acusaciones, sus burlas, lo que sea, dañe tu testimonio, dañe tu reputación y dañe la comunión que tú tienes con Dios.
No dejes que el Espíritu Santo se ponga triste por tu reacción incorrecta. Pero ponte en ayuno y oración y clámale a Dios Todopoderoso. Y tú vas a ver que así va a pasar como está escrito. Tú y tu casa servirán a Dios. Esa es la fe que tú tienes que tener. Tú y tu casa servirán a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tengan a Esteban en mente, gloria a Dios, aleluya. Cuando tengan momentos difíciles, tengan en tiempo estos líderes de la palabra que los dieron ese ejemplo, a Jesús, a Esteban, a Abraham, a Moisés, amén, a Pablo, a Timoteo, a Silas, gloria a Dios, aleluya, que después que le cayeron encima, esos caballeros de Dios estaban cantando en la cárcel, adorando a Dios a pesar de la aflicción. Así de fuerte y llenos de fe y llenos del Espíritu tenemos que ser tú y yo. Usted y yo. Ya se me acabó el tiempo, pero yo quiero orar por ustedes. Si tú no vas para la iglesia, yo quiero que tú busques, Señor, aleluya, una iglesia cerca de ti. Busque una iglesia que predique la verdad. Busca una iglesia ahí, pentecostal, llena de fuego, gloria a Dios, aleluya. Que el Google te da ahí todas las iglesias cerca de ti. No hay excusa, mi gente. Llénate de valentía, no dejes que el enemigo te ponga miedo, no dejes que el enemigo te ponga cosas en el corazón, excusa, cualquier cosa, no lo dejes. Haz una promesa dentro de ti que tú vas a llegar al templo de Dios y que va a ir con un corazón arrepentido, un corazón contrito, ready para recibir a Jesús como tu único Salvador. Y deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Amantísimo Dios Padre Celestial, gracias por este momento, gracias por esta palabra, gracias por esta oportunidad y gracias por toda la gente que están sintonizados con nosotros, Señor. Toca cada uno de sus vidas, Señor. Espíritu Santo, llénalos, Señor. Ayúdalos, Señor, en cualquier situación que ellos se encuentren. Dale, Señor, aleluya, el aliento y la palabra y los sentimientos que ellos necesitan para poder sobrevivir la situación y ir a buscarte a ti, Señor. Y ir a postrarse a tus pies, Señor. Y entregar su alma en tus manos, Señor. Límpialos con la sangre del Cordero. Quita ese corazón de piedra y pon un corazón nuevo, Señor. Aleluya. Para que ellos puedan, Señor, recibir el Espíritu Santo y seguir adelante como guerreros e instrumentos tuyos para tu honra y tu gloria, Señor. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga.